te diría de que mi área de investigación es la longevidad actualmente. Y lo que se está probando el día de hoy, que tiene más posibilidad de ser un candidato a longevidad, es el plasma joven. El plasma joven, las transfusiones de plasma joven hacen que en el cuerpo de una persona mayor retrocedan los marcadores biológicos de envejecimiento. Hay otras estrategias muy buenas, pero la estrategia que se está probando el día de hoy, a meses, es esa. Y claro, ahí estamos consiguiendo una corte de personas para poder establecer ese procedimiento y ver si realmente se modifican algunos marcadores biológicos. Hay varios médicos de medicina regenerativa metidos en eso, y algunos dermatos inclusive. Y nada, pues, es factible. Es factible recibir una transfusión de una persona más joven, filtrada, que se llama plasma, no son todos los componentes. Cacha. Y para eso te preguntaba el examen ese que hay que darle vuelta, que hay Sí. un lugar que lo tiene, que es de reloj de envejecimiento, de reloj epigenético. Hay una empresa que lo hace acá en Chile. Se va a probar el pre y post. Sí, por eso que yo suponiendo todo lo que es el sitio y todo lo que es el proceso de transformación, el input y el output, tengo que tenerlo tan automatizado que como tú dices, cuando llegue el momento ya de abrir la puerta fuerte, la cuestión va a ser, puede pegar un pencazo no menor. Un segundito, no me cortes, no me cortes. Dale, dale, Suave. dale. Bueno, Daniela el otro día, ayer me estaba comentando esto de que en Hollywood eh, son los fetos de los cuales estuvo leyendo ahí, de que unos fetitos de los que está, o lo que estaba en Ya, discusión pero me falta investigación con todavía. Mel Todavía Gibson y es toda esa un cuestión. rumor. Claro, claro. Pero es lo que está hablando Sergio, si lo que pasa es de que, Sí, sí, es por lo mismo. porque suponiendo aquí nadie dice, pero existe, que es real, de que los cadáveres, a mí me lo dijeron en Coyhaique, porque yo fui casi amputado de la pierna derecha porque tuve un accidente, fractura de fémur expuesta, etcétera. ¿Ya? Y para que se recuperara mi pierna, todo lo que era tejido, me colocaron aceite humano. Exacto, también. ¿Me cachai? Y el aceite humano, en Coyhaique al menos me lo sacaron, me hicieron un frasco de grasa de cadáveres que estaban en la morgue en Coyhaique. ¿Me cachai? Y con eso me recuperé y me quedó una cicatriz, nada, sí, pero nada. No, sí, extraordinario. De hecho, el lunes me tengo que inyectar células madre para recuperar un poco de todos los achaques, de la pierna y todo. Claro, claro, exacto. Entonces sí, todas estas cosas funcionan, pero claro, tiene un problema, el problema religioso. ¿Hasta qué punto tú puedes recibir transfusiones de componentes humanos para reparar tu cuerpo? Claro, claro. Y ahí saltan todas las alarmas. O sea, Pero sí, hay algo ahí. si fuerais ¿Ah? mormón, estáis hasta el cogote, po. O sea, que los mormones no aguantan ni uno, po. No, te crucifican, Claro, literalmente. claro, claro. Así que sí, pues esa es la bola. Si algún día quieren escuchar más de eso, les puedo comentar mil cosas y la medicina longevidad. Técnicamente lo que se está pensando es poder hackear el cuerpo humano para que viva más y en las mismas condiciones y se prolongue muchos años de un grado de juventud, digamos. Esa es la palabra, Y, esa es la palabra. y Es hackear el cuerpo humano. hackear el cuerpo. Y se puede, es un sistema. Claro, Y muy pocos médicos están metidos porque todos están, la mayoría metidos en un pensamiento muy doctrinario. claro. Hay algunos que se atreven y Chile es una plataforma increíble porque tiene vacíos legales donde se pueden hacer cosas que en otros países no. Sí. Entonces, por eso puede ser una nueva investigación. Bueno, la mayoría de ustedes no están preocupados porque son re jóvenes, pues, maravillosamente jóvenes, ¿no? Pero en algún momento esto les puede llamar la atención, digamos. Cuando despierten, cabros, se van a empezar a dar cuenta que Claro. un millón de temas que no tienen nada que ver por el carril por el cual funciona toda la sociedad completamente. Exactamente. Entonces, bueno, un poquito, pero eso de los exámenes también cerebrales, ahí te lo envío, ojalá pueda algo resultar ahí, porque hay pacientes que requieren un examen cuando los atiendo online y sería re bueno tener acceso a la plataforma, como los dice autónomos, que tiene que ver con un poco el tema de hoy día. O sea, yo inclusive te puedo decir que hoy día tiré en pizarra nada más un tema que tengo que desarrollar, que todo lo que no, mira lo que te voy a decir, todo lo que no puedo hacer legalmente en Chile, lo voy a hacer en medicinatualcance.com. Excelente, excelente. ¿Me cachai o no? ¿Viste?
Me gusta la perspectiva, tenemos mucho que conversar entonces. ¿Me cachai o no? Porque si Chile es un paraíso de lo que no está escrito, en internet no hay nada escrito, weón. Nástico, extraordinario, extraordinario. Ahí, por eso El tema de traer y cuestiones, ya te voy a contar, ya, interesantísimo. ya de Entonces, ahí hablamos. eso, entonces, bueno, en términos de lo que nos compete hoy día vamos a hablar de la crisis de pánico, vamos a hablar de la crisis de pánico. Un tema que es muy prevalente para ustedes probablemente en la clínica, es un tema que tiene varios diferenciales entretenidos, técnica de tratamiento, lo que yo les voy a plantear no va a ser en ningún sentido contradictorio con los modelos teóricos que ustedes, cada uno de ustedes tienen, sino que sencillamente le va a quizá agregar una parte muy concreta, muy sencilla para poder analizar este fenómeno. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos un poquito a repasar. Vamos, perdón, ¿Estamos todos no olvidar, compadre, de que en esta etapa 2, en la etapa 2, son ellos los que parten diciendo 2 o 3 minutos qué es lo que tienen en su cabeza con respecto al tema. Cierto. Porque aparte les dejé un pequeño paper que quizás lo quieren comentar. Exacto. Libremente. Partamos de este mismo orden. Felipe, parte por ti. Ya, así, justo igual quería hablar de los primeros. Yo tengo, bueno, según mi estudio, yo vengo saliendo casi recién de la universidad, siempre una cosa, para defender de pánico, de una crisis así como de una crisis de ansiedad, el factor más significativo es que la crisis de pánico, la persona siente una sensación de que se va a morir, ¿ya? Es como, la muerte viene por mí, es como que aquí se acabó todo. En comparación a la crisis de ansiedad, que es decir, pensamientos muy en bucle que van como uno tras otro, empieza a somatizar, a lo mejor el pecho un poco más apretado, pero no está esa sensación de que todo va a acabar. Entonces yo tengo entendido que para diferenciar la crisis de pánico o una crisis de ansiedad es el factor como que más, digamos, puede llamar la atención para hacer esa diferenciación. No sé si es así o no. Esa es la duda que yo tengo sobre la crisis de pánico. Jennifer, sigue Jennifer, sigue tú. Que iba un poco como con respecto a lo que decía Felipe, no sé cómo bajo qué modelo se dice eso, porque yo tenía entendido, y ahí por eso, Sergio después sí lo voy a aclarar, que en el tema de la crisis de pánico, claro, la persona puede llegar que se va, o sea, siente que se va a morir, más que nada por el tema de las palpitaciones, la taquicardia, pero no es siempre, entonces tenía claro que no siempre se siente eso, como no siempre está como la taquicardia y el miedo a la muerte, sino que sí es uno de los síntomas, pero no, o sea, eso más que nada diferenciar si siempre va a sentir que se va a morir o no. Ya. Sí, sigue Valentina. Yo creo que aquí aportando lo que dicen los chicos y la boda, también sería bueno ver esto como diferenciador, la crisis de angustia, porque son 3 tipos de crisis que tienen síntomas como bases similares, desde la agitación, ya sea interna o externa, y claro, igual tenía entendido que los pensamientos de muerte están más presentes dentro de una crisis de pánico porque la ansiedad es algo que igual ya se va como formando a la larga con los pensamientos intrusivos y etc. Ya. ¿Algún otro comentario? ¿Sí? Mire, básicamente es lo siguiente. Esto es un continuo. En este continuo, el fenómeno relevante, o uno fenómeno relevante, es la excitación del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo va a ser nuestro guía en términos de signos. Lo que se diferencia acá, en gran parte, es algunos signos, pero sobre todo los síntomas, la experiencia subjetiva de esta situación. Entonces, en términos generales, nosotros vemos de que hay una excitación del sistema nervioso autónomo, simpático, y esta brecha simpática viene desde las palpitaciones y la sensación de un grado de ahogo, hasta la reacción catastrofal que viene en eventos disociativos, visión y pensamiento en forma de túnel, y la reacción extrema del sistema nervioso autónomo es la reacción de huida o lucha. Entonces, técnicamente son un continuo. Sencillamente el DCM, que por ahí lo podemos mirar un ratito más, va a diferenciar en términos de gravedad porque tiene más o menos síntomas. Pero eso es un gran problema porque acuérdense que nosotros tenemos 3 palabras acá: la ansiedad, la angustia y el pánico. Y tienen inclusive
definiciones filosóficas distintas, porque acuérdense que la angustia tiene que ver del concepto de Kierkegaard, que nos habla de la indecisión del ser, básicamente, y que los psicólogos la hemos tomado como algo más básico, que es como un símil de la ansiedad. Ahora, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una activación del sistema nervioso autonómico simpático para prepararse para un conflicto, evitando o enfrentando el conflicto. El pánico es la reacción extrema ante esa situación. Es la diferencia entre el miedo y el terror. Miedo puede pasar algo, terror es cuando huyo simplemente y ya no puedo pensar. Entonces, estas diferencias siempre han sido de grado, no de categoría. Es un continuo. Ahora, en términos de eso, ¿cuáles son los signos y síntomas clásicos de una crisis de pánico? Que puede ser parte de un trastorno de pánico, o puede ser sintomatología de pánico dentro de otro tipo de trastorno ansioso o de otra índole. Las palpitaciones, las manos y pies fríos, la sensación de un problema grave inminente, la reacción de irritación, la disociación, la despersonalización. Ahora, ¿cómo nosotros podemos definir a un nivel más aterrizado esto? ¿Alguno de ustedes puede pensar qué constituye físicamente una crisis de pánico? Porque tenemos estos tres constructos: ansiedad, angustia, pánico. Físicamente, ¿cuál es el marcador físico al que tenemos que indagar primero para tratar de entender lo que esta crisis es? Pues acuérdense que hay un fenómeno autonómico de base: activación, inhibición, sistema simpático, sistema parasimpático. Hay un exceso de simpático, de activación. ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Le han dado vuelta a eso alguna vez? Les quiero mostrar algunos juguetes que tienen que ver con eso, digamos. Pero, ¿qué es una crisis de pánico a nivel físico? ¿Cuál es el principal marcador que está alterado? Como En el individuo. sintomatología, ¿cierto? ¿Ah? Como sintomatología. Sí. ¿Qué está pasando más del cuerpo del individuo que hace que tenga este fantasma, esta reacción equivocada, que en bucle, como nos dijo Felipe, que genera esta sensación que ya no puedo salir, estoy fregado, viene algo terrible, etc.? Lo que A yo nivel entiendo físico, es que hay una alta de adrenalina y de ahí vienen como el querer escapar, por eso hay agitación en la respiración, porque el cuerpo se empieza a preparar para huir y la musculatura se contrae. Está bien, eso es perfecto, pero la pregunta es: ¿por qué sube la adrenalina? ¿Cuál es el mecanismo físico alterado? Porque teniendo eso en cuenta, al menos a mí me ha servido mucho para poder dilucidar esto, y les voy a mostrar una técnica muy concreta para lidiar con esto, que he tenido resultados con mucha gente afortunada. Pero ahí mi duda es, o sea, ¿te refieres como, estoy perdida un poco con la pregunta, como con la sobreactivación que tiene la persona en ese momento? ¿Cuál es el mecanismo físico alterado? El signo físico alterado, el signo que podemos, de hecho, que podemos modificar. Y sabes que, mira, ustedes cuando lo digamos, porque esto ustedes lo han visto, pero quizás lo han visto desde más como una mirada más integradora, no algo tan, esto específicamente es para esto. ¿Qué signo físico está alterado en estos pacientes? Sin excepción. Signo, reacción física. Imagínense que ustedes tienen una crisis de pánico. Recuérdense alguna crisis de pánico real. ¿Cómo vieron a la persona? ¿Qué es lo que les llama la atención de esa persona? Respira agitado. A ver, desarrolla esa idea. Que se empieza a hiperventilar. Empieza a respirar de manera agitada. Está... ya, eso. Súper bien. Es la hiperventilación. La hiperventilación genera un bucle, una cascada. En medicina interna no se llama crisis de pánico. En medicina interna se conoce como crisis o síndrome de hiperventilación. Entonces la denominación que la psiquiatría y la psicología le llaman crisis de pánico, en otras áreas de la medicina lo llaman hiperventilado. Y punto. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto?
se manifiesta por una persona, como dice Claudia, que empieza a respirar agitadamente. Existen dos formas. Después vamos a ver lo agudo y lo crónico. Porque generalmente la gente que sufre trastorno de pánico tiene un trastorno ansioso de base. La base, lo crónico, es está un poquito hiperventilado todo el tiempo. Solamente que con un problema más, en vez de subir 10 escalones para el terror, necesita uno nomás. Y entra en una hiperventilación aguda. Entonces, en términos generales, estas personas respiran o muy rápido o respiran muy profundo. Es decir, hay gente, y por eso vamos a ver que una técnica súper conocida en yoga, lamentablemente, no es aplicable acá. Es una técnica que inclusive muchos de nuestros colegas utilizan y lamentablemente tiende a agravar los síntomas. Las personas cuando tienen crisis de pánico o tienen una cantidad de respiraciones más de lo normal en un minuto, más de 14 por minuto, sin darse cuenta, o está hiperventilando por hacer esto. Suspirar. Ustedes van a ver que los panicosos suspiran mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú utilizas esto, tú analizas esto a través de una herramienta llamada capnómetro, que ya se las voy a mostrar, tú puedes provocar crisis de pánico y tú puedes entrenar a las personas a lidiar con ella. No necesariamente ustedes van a hacer eso en sus sesiones, pero teniendo una noción de ello, puede aproximarse bastante. Entonces, síndrome de hiperventilación. Síndrome de hiperventilación porque la persona está recibiendo una cantidad de oxígeno y en realidad de nitrógeno, porque la mayoría del aire es nitrógeno, pero en fin, una cantidad de inhalación excesiva que genera una consecuencia. El cuerpo pierde el volumen necesario de dióxido de carbono. Y esa pérdida de dióxido de carbono genera reacción en cascada. Reacción en cascada que tiene desde parestesias, se me adormece la manito, se me adormece la mitad de la cara, se me empieza a generar una calambre en los pies en casos más graves, espasmo carpopedal, hasta reacciones más suaves como se me helaron las manos y los pies y tengo la boca seca. Superactivación del sistema nervioso simpático. Traten de hacerlo ustedes ahora, traten de respirar rápido por un minuto, desde ahora ya. Traten de hacerlo, un minutito. Hondo o rápido, como ustedes prefieran, da lo mismo. Sí, yo Yo no lo voy a hacer porque si no va a venir de verdad. Ya, está bien. Pero ustedes notan, si que ustedes lo intentan hacer ahora, que rápidamente se pierde la sangrecita de la piel, empieza a haber una vasoconstricción periférica y la boquita se empieza a secar. Por eso los pacientes con crisis de pánico siempre te dan una botella de agua. ¿Lo han visto? Y están con su botellita de agua. Claro, porque no es porque estén deshidratados, porque tienen la boca seca. Tienen la boca seca porque están excitados. Entonces, como nos decía Valentina, en el segundo nivel de análisis es la adrenalina. Pero el signo físico, estoy hiperventilado. Me mareé, güey. ¿Ah? Me mareé. Uno se marea, empieza a tener despersonalización, como Sí. esto es real o no, estoy como Y ajeno al empecé a lugar. sudorar. Y empecé a sudorar, sí. ¿Sí, no? Sudar frío. Sudar frío, sí. Sí. Entonces, la mayoría de los pacientes no está consciente que está haciendo este mecanismo. Llamo a la ambulancia. Ahí pruebo. Entonces, no están conscientes. Y como no están conscientes, asumen de que el cuerpo les jugó la mala pasada. Y el problema es de que ellos están sentados, pero están con una tasa metabólica como estar corriendo. Entonces, por una disociación. Yo tengo que estar tranquilo, pero mi cuerpo sabe de que estoy en situación de correr. Estoy corriendo sentado. Y me trato de calmar y sigo corriendo, y más rápido. Claro. Y ahí la taquicardia se desarrolla cognitivamente como una señal de que estoy a punto de tener un infarto. Entonces, el nivel más fácil de tratar este bucle es la respiración. Pero lamentablemente tenemos métodos como el de Andrew Weil y varios otros en respiración, como el de fuego en yoga y varias, que nos hablan de una respiración profunda. El problema es que es una respiración profunda, pero honda. Entonces, como el siguiente ejemplo. Pedrito está en una fiesta. Pedrito toma 3 vasos de piscola cada hora. Juanito se demora 20 minutos en cada uno. Va a la barra cada 20 minutos a tomar una piscola. Juanito, en cambio, va una vez a la barra cada hora y se toma 3 de una. Pedrito o Juanito es el que se cura primero.
¿El que se toma una cada 20 minutos o el que se toma 3 al mismo tiempo en cada hora? Se toma a las 3. Entonces, él respira lento. Pero doctora, yo estoy respirando súper lento y respiro profundo. Me siento peor. Claro, porque es equivalente ese. Entonces, la mayoría de pacientes dicen, no me sirven las respiraciones, no funcionan en mí. Obvio que no funcionan en ellos. Porque el problema es el volumen, no es necesariamente la frecuencia. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ayudarle a los pacientes a respirar superficial y lograr aguantar un ratito la respiración y exhalar profundo. Porque lo que tenemos que hacer es que ellos se ahoguen un poco, que ellos traten de acumular el cuerpo de dióxido de carbono hasta que el nivel de la producción de dióxido de carbono de ellos les indique de que se apaga la señal de alarma. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Oye, y Ahora, vamos a ver las subvariables. ese es el sistema, ¿Sí? ese es el sistema parasimpático, ¿cierto? Sí. ¿Y qué alteró el sistema parasimpático inicialmente? Lo que alteró fue la hiperventilación en sí misma, el estar constantemente hiperventilado hasta que debuta con una crisis de pánico. Ah, perfecto. Ya, okay. Ahora podemos ver ciertos diferenciales más adelante, pero esa es la clásica. Ahora, ¿cómo lo trato de la manera fácil? Pues la ventilación. Esta es la manera fácil. La bolsa de papel. Una de las estrategias más simples, menos elegantes, pero más útiles, es que se ponga una bolsa de papel, si es que no es asmático, por supuesto, porque, insisto, Sí, ellos analizan erradamente un ahogo por exceso de aire de un ahogo por falta de aire. Los dos se sienten igual. Entonces, si tú te pones una bolsita de papel en la boca y respiras a través de eso tu propio aliento durante 2-3 minutos, deberíamos regular la tasa. Y lo he hecho acá con varias gente y me ha mostrado que sí funciona bien. Es concretamente genera el efecto deseado. Otra alternativa es pedirle que respire superficial, pero con un ladito tapado. El objetivo es que las personas respiren poco y superficial, inhalen poco y superficial, y sean capaces de exhalar lento. Ojalá con un intervalo entre medio. Nada más. Entonces, ¿cómo se ve esto? Por ejemplo, ya les muestro más tarde la maquinita. Pero ese es más o menos el gran hallazgo de la crisis de pánico. Ustedes van a ver en la literatura que tienen que ver con el ácido láctico, que son muy sensibles al ácido láctico, van a ver que tienen un exceso de sensibilidad a la adrenalina, al cortisol. Está súper bueno eso, pero no lo aborda de una manera concreta. Entonces, insisto, el entrenamiento de la crisis de pánico depende, en un primer momento, de poder reotorgarle al paciente la capacidad de respirar bien. Al respirar bien, esta persona es capaz de tener autonomía. Al tener autonomía es capaz de sentir de que su cuerpo no es un impedimento para sus acciones, sino que es un vehículo para sus acciones. Después voy a todas las variables psicológicas también que implican esto. Pero básicamente tú le restituyes su capacidad de libertad. Entonces, por eso es tan importante primero enseñarle la respiración. Ahora, voy a detenerme aquí un momento. ¿Habían escuchado antes de esto? Hiperventilación, síndrome de hiperventilación, causa principal de crisis de pánico o tratamiento de la respiración donde la respiración es superficial para lograr que el paciente se compense. ¿Habían escuchado? ¿Sí? ¿No? ¿No, manito de arriba, más o menos? O sea, yo se había escuchado sobre el tema de la hiperventilación y esa técnica con la bolsita de papel también. Lo que no me queda claro, Sergio, es la respiración superficial. Como yo no estoy acostumbrada, de hecho se nos recomienda todo lo contrario, esta respiración profunda, que tiene que llegar hasta la guatita, aguantar 4 segundos y exhalar. Ahí me genera la duda como a qué le llamas con superficial. Es que tomes poco aire y que no sea... Mira, o sea, superficial esto. Sin levantar el cuerpo prácticamente 1 o 2 segundos, como por ejemplo cuando yo respiro ahora. Yo respiré ahora y ustedes no lo notaron. Entonces la respiración profunda lo que hace es extremar la reserva. Esa es la que tenemos que evitar. Insisto, esto casi no aparece en ningún libro, porque lamentablemente los autores de estos libros no están metidos en psicofisiología. Entonces, como no han ocupado un instrumento para ver si se hiperventila o no, no tienen idea de lo que están hablando.
El sentido común indica que tiene que ser así, por la variable frecuencia. Pero en la práctica, si tú haces eso, lo puedes hiperventilar, igual que lo hiperventilas respirando rápido. Entonces, esto es contraintuitivo, pero por lo menos algunos te hablan de tapar un lado de la nariz por eso. ¿Qué persona tiene crisis de pánico cuando se fuma un cigarro? Pregúntele. Muchos panicosos fuman y se estabilizan fumando. Entonces, clave esto. Ya lo vamos a ver en el asuntito. Ahora, a nivel, voy a dejar esto en stand-by un segundo, pero insisto, parece ser que esto genera el loop. Un nivel más arriba, ¿existen diferenciales? Por supuesto, puede ser asmático, pero los asmáticos también se pueden hiperventilar. Puede ser disautónomo, que es la disautonomía, una alteración del sistema nervioso, donde hay una predominancia espontánea del sistema nervioso simpático. Estas personas tienen muchas jaquecas, tienen mano y pie fríos, sudan mucho, se desmayan con facilidad. Entonces, si vemos de que es muy migrañoso, que se desmaya mucho, que es una persona que tiene antecedentes familiares de personas similares, podríamos tratar también de estudiar más el fenómeno de la disautonomía, que es más campo de los cardiólogos. Entonces, por eso está subdiagnosticado entre los psiquiatras. Y el tratamiento ahí es flunarizina, que es un medicamento que es un vasodilatador. Y chao. Pero para diagnosticarlo hay que hacer el test de TILT, ese que mencionamos ahí en el chat interno. Que es un test que hay pocas clínicas que lo hacen. Que te pongo de cabeza y si eres disautónomo te va como la gallinita de calle atrás. Entonces ese es un buen diferencial de crisis de pánico. Tercero, que tiene el mismo efecto, pero distinta causa, sobreconsumo de droga. Un tipo que se pegó un quietazo, un tipo que se pegó un jale o un pito, que está en el bajón o un copete. Y del bajón viene la reacción autonómica porque, claro, hubo una alteración medicamentosa química. Esos son los más claves. Uno podría pensar varios más. Ahora entonces la pregunta es, Sergio, ¿por qué si la persona tiene, tú me dices que está hiperventilado, ¿por qué siente ahogo? ¿Por qué siente ahogo? Síntoma. Siente ahogo sencillamente porque la persona genera un calambre, genera un problema muscular con estos músculos. Miren, traten de hacer lo siguiente, traten de respirar ahora y traten de respirar sobre la respiración, sin botar. Y traten de respirar sobre la respiración. Ahora sí pueden. Inténtelo. Respira y en vez de botar, vuelve a respirar. Y en vez de botar, vuelve a respirar. Y después vuelve a hacerlo. ¿Qué sientes? Como un calambre, ¿verdad? Ese es el ahogo que sienten ellos. Ese ahogo. Que están tomando aire y no saben botar aire. Entonces están así. Oh, me siento ahogado. Me falta el aire. Claro, físicamente el músculo le indica que no tienen más cabida. Se sienten ahogados. Pero se sienten ahogados porque están respirando encima de la respiración. Si lo queremos en términos muy coloquiales. Entonces, lo que ellos plantean es correcto, pero la asociación que tienen es la incorrecta. Ok. Hay dos tipos de crisis de pánico en términos ya contextuales. Hay gente que tiene crisis de pánico afuera de la casa y gente que tiene crisis de pánico dentro de la casa. Solamente ustedes se han topado con muchos pacientes que tienen agorafobia, es decir, llego a la micro, llego al metro y me da la crisis. Muy susceptible a este tratamiento. ¿Cuál menos susceptible? Igual puede hacerse, pero un poco más enredado. Me da crisis de pánico en la noche. Ese también no es un subtipo. ¿Le ha pasado? ¿Pacientes que sienten crisis de pánico al anochecer? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué sucede ahí? La persona baja todas las defensas del ambiente, la sobreexcitación, y la persona empieza a estar sola. Y empieza a sonar los relojes de alarma. Y la persona, al estar desactivado el ambiente, se activa. Esto es más clásico de trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo. Es más clásico de estrés postraumático. Bajo las defensas y me empiezo a acordar de, pucha, atropellé a una persona. Pucha, mi hermano se ahorcó. Entonces, otro fenómeno. Y en ese caso, sí puede ser más relevante hacer un screening más de qué está pasando, porque este paciente en un lugar seguro se excita y empieza a tener la crisis.
qué contenido está emergiendo a su pensamiento que puede estar incomodándolo en ese momento. O por qué el dormir y descansar a él le genera alarma, le genera una señal de no puedo bajar la guardia, dormir es como morir. Clásicas palabras de pacientes así. Entonces, de los dos tipos, no son, insisto, de DSM-4, pero fenomenológicamente, más fácil de tratar es el que tiene agorafobia. Técnica de respiración, enseñarle a respirar más lento, puede ser con la bolsita y si es muy humillante, digamos, raro en un lugar público, aprender a respirar con un ladito, listo, van a poder salir adelante en general. Ahora voy a hacer un poco los fármacos, después vamos a ver un par de cosas prácticas. ¿Qué fármacos se dan para crisis de pánico? Hay dos clásicos, paroxetina y clonazepam, o paroxetina y cualquier benzodiazepina que tú quieras. La paroxetina es considerada la primera línea de tratamiento de los trastornos de pánico, de los trastornos ansiosos y de pánico, porque es un antidepresivo que tiene un efecto ansiolítico, por su asociación con ser un inhibidor de la acetilcolina, o sea, un inhibidor de... se mete en el receptor de acetilcolina, entonces hace que tú tengas como más sedación. En segunda línea, todos los antidepresivos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. En línea segunda, pero considero más útil, medicamentos como beta bloqueadores. Bloqueadores de adrenalina, como nos planteaba Valentina. ¿Por qué no darle a un paciente que tiene miedo constante un bloqueador de la adrenalina? Lógico, funciona. Pero se dan mucho menos en la clínica. Ahora, cuando un paciente no responde a estos tratamientos, sean anticonvulsivantes o neurolépticos. ¿Quiénes pueden tener crisis de pánico? Pacientes que tienen un trastorno ansioso y que es como el PAC es ese, o trastorno de ansiedad generalizada, tanto como pacientes con un trastorno de ánimo, usualmente bipolar en fase de manía. Un bipolar en fase de manía puede tener una constelación de síntomas no maníacos en términos de exuberante, explosivo, sino que también puede tener una constelación de síntomas de agitación. Entonces el diferencial es crítico, porque algunos psiquiatras van y le dan la paroxetina, el paciente realmente es bipolar y tiene un giro, o escitalopram, y tiene un viraje, se vuelve más agitado, no duerme, empieza a tener ideas de tropel. Entonces ese es un diferencial interesante. Eso es básicamente en términos de tratamiento. ¿Por qué se le duermen las manos a los pacientes? ¿Lo han pensado ustedes? ¿Por qué se le duermen las manos y los pies? ¿No? Las manos y los pies se duermen. Puede ser como por la agitación y el sistema circulatorio, ¿no? Eso es una opción, pero algunos fisiólogos le han dado vuelta al tema de las alteraciones en el calcio. El calcio no es capaz de procesarse bien en el riñón por esta hiperventilación y se genera hipocalcemia. Y de hecho las calambres se deben también a este fenómeno. Entonces, nos genera la hiperventilación una cascada de eventos que pueden ser no fatales, pero muy desagradables. Y esos eventos desagradables son los que al paciente lo terminan convenciendo de que esto es una situación grave. El típico diferencial que van los pacientes es hacerse un Holter, ir al cardiólogo para ver si no tienen un ataque al corazón inminente. Pero insisto, nadie puede morir de crisis de pánico, nadie puede morir de hiperventilación. Lo peor que puede pasar es que tengas terror a algo. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Vamos a mirar un poquito el ejercicio. Esto que tengo acá, vamos a ver, es lo que se trabaja en biofeedback. No es la mejor del mundo, pero sirve. Por ahí unos electroencefalogramas. Esto que ustedes tienen acá, hasta si se ve. Eso de ahí. Es un motorcito que está conectado a una cánula que me la voy a poner yo en la nariz. Asquito, acá. Parece que esta está usada, pero no importa. ¿Qué puede resultar mal? Y aquí yo le pongo play. Y si ustedes ven en la pantalla, vamos a acercarlo más a la pantalla. Ahí. Pero no se mareen ni no tengan una crisis de pánico con esto. No sé si alcanza a visualizar la pantalla. Que acá sube algo. ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver? Está para el otro lado, para el otro lado. Para la otra esquina. Ahí.
¿Se alcanza a ver el Están verde? mostrando el medio nada más. No sé. Ahí, No, ahí, sí, ahí, antes ahí se viene la veía. curva. Ah, pero ahí viene, sí. Ahora se ve. Ahí se ve. Cuando yo exhalo, esta máquina detecta mi exhalación. Y por ejemplo, yo ahora estoy hiperventilado. ¿Por qué lo notamos? Porque el umbral mínimo es de 35. Que una medida indirecta, si puedo exhalar eso, tengo la cantidad suficiente de dióxido de carbono en mi sangre. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, ya lo vamos a ir a mirar lo interesante que es la conversa, pero con esta máquina tú puedes medir qué tan hiperventilado está alguien. Entonces, la gracia es que tú le puedes primero demostrar a la persona de que está respirando mal. Porque la mayoría de sus pacientes, viste, yo por ejemplo estoy respirando pésimo en este minuto, pésimo. Estoy hiperventilado. El mínimo debería ser 35 y estoy en 30. Si yo me bajo a 20 o 19 voy a tener un síntomas panicosos. Voy a pararte un poquito, ¿ya? Insisto, esta máquina es muy entretenida, he visto lo que hay con la cánula en la nariz y todo. Entonces, ahí, voy a pararte un poquito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas observaciones reales, concretas, con pacientes concretos durante 10 años, les puedo asegurar de que ningún paciente con crisis de pánico, todos los pacientes con crisis de pánico, sin excepción, están hiperventilados. Todos ellos. Fernanda tiene la mano levantadita. ¿Sí, sí? No sé si hablaron de esto, pero sobre la respiración mariposa, que sirve como para regular la respiración un poco en las crisis de pánico. En los niños, supongamos, cuando han estado muy agitados, pero no en crisis de pánico, cuando están enojados y empiezan como a respirar rápido, yo les decía sobre la respiración mariposa, pero los adolescentes me decían que no les funcionaba, o me decían, yo les decía que trataran de bajar y de regular su respiración, y así poco a poco iba a pasar un poco la crisis, pero siempre me decían que no podían. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo decirle a un adolescente, sobre todo que está con crisis de pánico, generalmente con un trastorno de ansiedad generalizada, que respire y así se le va a pasar un poco la crisis de pánico? Porque lo que hace que aquí inducirle el siguiente pensamiento desde mi punto de vista. Tú en este momento estás sentado, pero realmente tu cuerpo es como si estuvieras corriendo. ¿Cómo te sentirías tú si empiezas a respirar lento mientras tú estás corriendo o acabas de terminar de correr? Te vas a sentir ahogado. Entonces, yo lo que necesito para que termine esta crisis es que tú sientas un poco este ahogo. Ten confianza en mí, durante un rato te vas a sentir un poquito raro, pero en 1 o 2 minutos va a pasar. Entonces, porque exigir a una persona que respire poco, jugar al ahogado, entre comillas, es una tarea que a ellos no les gusta hacer. Y efectivamente al principio van a tener como una sensación de que mi cuerpo se siente más mal, por 20 segundos, 1 minuto, pero después se compensa. Y muchos van a requerir semanas para que los niveles de dióxido de carbono sean entendidos por el tallo del cerebro, porque hemos visto que en el líquido cefalorraquídeo hay diferencias respecto al volumen, la cantidad de dióxido de carbono disponible. De hecho, parece que las benzodiazepinas engañan al cerebro y le hacen creer que hay más dióxido de carbono del que realmente hay. Aparte de meterse en la amígdala y todas estas partes que nos gustan tanto, ¿no? Entonces hay que reentrenar al cerebro para que entienda que requiere más dióxido de carbono. ¿Por qué en los niños no? ¿Cuántos niños vemos con crisis de pánico? ¿Cuántas guaguas vemos con crisis de pánico? ¿Han visto ustedes algún neonato, un cabro chico de 2 años que tenga crisis de pánico? No, porque el problema es un problema funcional. Es un problema que se va acumulando en el tiempo mientras más señales de estrés están en el ambiente. Y la persona aprende a tener una respiración ansiosa. La persona no nace con una respiración ansiosa. Por eso también es mucho más prevalente en adolescentes y adultos. Entonces, este tipo de respiración, insisto, ¿cuáles son las sugerencias? La más fácil, la bolsa de pelo. No falla. Pero como se ve feíto y quizás se ve poco depurado en sentido técnico, enseñarle una respiración superficial donde tengan obstrucción de un lado de su nariz. Y enfatizar si están en cámara, es como, muéstrame bien cómo está tu pecho, cómo está ahí. Tratar de fijarse si levantan los hombros
¿Y cuánto rato se demoran en tomar aire? Que sea mínimo, eso nomás. Fernanda, ¿sí? ¿Y qué pasa con, o sea, tengo hartas preguntas sobre eso. Supongamos, ¿qué puede pasar con niños, adolescentes en realidad o adultos que sufran de apnea? ¿Ya? ¿Qué? Y lo otro es con los respiradores bucales. ¿Qué pasa Respiradores con la respiración y esto como que se tape la nariz? Porque obviamente van a sentir que se están ahogando porque no van a tener como todo el aire que ellos requieren. Es que eso es lo interesante. Mira, ¿cómo partió esto? Aparte de con el capnómetro. Años atrás yo utilizaba un oxímetro para ver el nivel de oxigenación periférico en el dedito. Y cuando tú ves oxímetro, siempre la persona que está en crisis de pánico está en 99. Y cuando empieza a bajar un poquito, a 96, 95, los síntomas han disminuido. Entonces, cuando asumimos de que es el oxígeno que él necesita, no quiere decir el óptimo para el cuerpo. Una persona que, no sé, pues, que come 6 veces al día, va a sentir hambre si come 2. Es una obesidad de oxígeno. Entonces, claro, el paciente te da protestar y no, es que es poco aire. Claro, si su fisiología ya se adaptó a una ansiedad crónica. En una ansiedad crónica, su fisiología le va a pedir más aire. Le va a pedir estar más alerta. Entonces, por eso, insisto que el único tema de esto que hemos hablado hoy día es que va a ser un poquito un gallito, porque en este momento ustedes no tienen la máquina, va a sentar algo para decir, mira, estáis respirando mal. Es una evidencia objetiva. Porque generalmente muchas personas no se convencen de eso. ¿Y el 99 con el 95 tampoco te lo pescan? Tampoco lo pescan mucho, pero por lo menos mostrándole todas esas cosas, algunos, la mayoría agachan el moño. Pero si no les muestras algo, dicen, no, pero si me falta el aire, o respiro bien, o no me sirve respirar, dígame otra cosa. Porque no tienen conciencia de el nivel de alteración fisiológica que tienen. Han cambiado la barra. El estándar es otro. Entonces, la respuesta de su fisiología está mala. Tienen que reeducarla. Ahí nosotros pasamos a ser más kinesiólogos que psicólogos. Es un problema de rehabilitación kinesiológica, en cierta forma. Ahí, lo psicológico es lo siguiente. ¿Por qué una persona está siempre ansiosa? Una persona está siempre ansiosa, en general, en los casos que he tratado, porque la creencia es el cuerpo es un vehículo para mí. No es una fuente de alimentación y conocimiento, es un vehículo. Segundo, el cuerpo tiene que obedecer mis necesidades y demandas. No, yo estoy consciente de las necesidades y demandas de mi cuerpo. La mayoría de estas personas tienden a estar con una carga superior a la que ellos desean tener. Tanto sea un adolescente, tanto sea un profesional adulto joven, misma historia. Entonces, la parte psicológica, más que lo ansioso en sí mismo y reconocer los síntomas, la respuesta física a la ansiedad, es en qué minuto yo estoy reconociendo que mi cuerpo está sobregirado. Estoy con un exceso de carga. Porque son personas que normalmente duermen poco, comen mal, tienen miles de actividades, un subgrupo al menos de ellos. Entonces, eso sí es psicológico. ¿Cuál es la respuesta al trauma? Si hay un diferencial con un trastorno de ánimo, si hay un consumo de droga, o sobre todo si es que mi conexión mente-cuerpo indica de que el cuerpo es un vehículo para mis necesidades, no una forma de entender mis necesidades. El cuerpo está negado en estos pacientes. El cuerpo sencillamente es una señal de un problema más. Entonces, esa esfera psicológica sí es relevante. Pero insisto, el problema es la manifestación física. Que quieren, sáqueme, doctor, como dicen, ustedes saben, coloquialmente no somos doctores, pero en fin, sáqueme el problema que tengo. Pero tampoco están dispuestos a decir algo. Claudita está levantando la mano. Sí. Sí, es que yo una vez escuché algo, pero no sé si sea tan así, que cuando una persona estaba con una crisis de pánico, igual era bueno cambiarle el foco, que le pisara un pie, algo que como que le hiciera reaccionar y que claro, que estaba viva. ¿Eso es así o no? Sirve, pero es útil el cambio de foco, como el tapping método, un montón de cosas así, bacán, pero es inespecífico. Porque, insisto,
Lo que tenemos que hacer es que este paciente no siga hiperventilando. Insisto, si ustedes en algún momento y vienen para acá, podemos hiperventilar a alguno de nosotros, o si en algún minuto están con un paciente frente a frente, pueden generar una mayor hiperventilación y van a ver de que inmediatamente aparece la constelación de síntomas. Es inmediato, no más allá de 5 minutos, menos en general. ¿Sí? ¿Claudia? Ah, no, se quedó la mano. Entonces, por ahí, mi sugerencia es que entrenar la respiración puede generar la diferencia en ustedes, decir, mira, por fin una persona pudo resolver. Porque irse a lo psicológico está en el siguiente nivel, mi comprensión de mi cuerpo. Pero si la persona sale a la calle y no puede controlarse, está en un nivel tan precario que resolver su conflictividad psicológica no es lo primero que necesita. O sea, tengo los dientes chuecos y tengo un diente con infectado y purulento. ¿Qué prefiero resolver primero? ¿Mi dentadura chueca o mi diente purulento? Haz algo que no me duela más ese diente porque está sangrando, está inflamado, huelo mal. Resuelve eso. Después corregimos tu dentadura. Entonces, los niveles, hay una cuestión urgente y una cuestión necesaria. La cuestión urgente es que yo estoy hiperventilando y no puedo estar en la calle porque me ahogo. O en el túnel, no puedo pasar el túnel de una ciudad a otra porque me ahogo. Resuelve eso primero y después vemos por qué tú has llegado a pensar que el cuerpo es un problema. ¿Cuánto tú sobrecargas ese cuerpo? Muchas corrientes tratan de ir a abordar al revés. Mis creencias erróneas y después ver quizá que por sí solo el cuerpo entienda que no tiene que hiperventilar. Entonces, ese es un problema, creo yo, en términos de foco. Ahora, ¿qué más podemos hablar de los trastornos de pánico? Bueno, insisto, partimos con la pregunta si eran ansiosos, angustiosos o de pánico, diferencias de grado, todos están crónicamente hiperventilados, el tema es que mientras más hiperventilados estén, más constelación de síntomas aparecen. Si ustedes mismos un día prueban en su casa, si hiperventilan van a sentir síntomas disociativos, van a sentir síntomas despersonalizados. ¿Cómo lo sabemos? Grof. Stanislav Grof hace la hiperventilación, ¿se acuerdan? La respiración holotrópica, y las personas hiperventiladas tienen estados regresivos, tienen estados despersonalizados, tienen estados alterados de conciencia. Tenemos abundante evidencia que tú te puedes volar respirando rápido. Por eso es tan crítico que, por ejemplo, una persona no debería respirar holotrópicamente con esta hiperventilación de esta técnica humanista transpersonal si es que tiene síntomas ansiosos de pánico. Porque probablemente, obvio, va a generar una crisis de pánico y en el caso de esta persona va a ser aún más debilitante que en el resto de los participantes. Entonces, tenemos abundante evidencia que sí genera esta alteración mental. ¿Qué más? Diría que estamos como básicamente, eso es lo que podemos definir. Un detalle más. La mayoría de los pacientes con crisis de pánico abusan de las benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque cada vez que te tomas un clona, el cerebro modifica y resetea los niveles de dióxido de carbono y aparte me siento súper relajadito a nivel del límbico y a nivel corporal. Entonces, ustedes van a topar pacientes que los pueden definir en escala de gravedad de si son dependientes del clona. Por ejemplo, un paciente como han llegado, tomo 6 opiclonas al día, 6 en el día. O sea, ni siquiera los toma para inducir el sueño, en el día. O tomo 6 miligramos de clonazepam diario, ese paciente está en una escala de gravedad mayor. Y probablemente ese tipo de paciente va a requerir no solo una técnica de contención respiratoria o una psicoterapia, sino va a requerir un antiepiléptico para poder compensar cuando baje este exceso de benzodiazepina. También muchos pacientes son dependientes del alcohol. Y actualmente lo más prevalente es la marihuana. Pacientes que se relajan consumiendo marihuana, que empiezan a tener recidivas, síntomas panicosos en la marihuana, y por eso consultan, o síntomas panicosos si no consumen la marihuana, después de cierto intervalo. ¿Dudas, preguntas a este punto? ¿Sí? Malo la weá del teléfono. Me acabo de medir con el iPhone el oxígeno y me dice que tengo 99. Te iba a preguntar, aparte del oxímetro en el dedo, ¿algún otro tipo de tecnología que tengamos como para decirle a los pacientes, oye, cómprate este aparato como para que
como el holter, ¿cachai? Que te lo lleváis para la casa por 24 horas. Algo que se pueden llevar para la casa y tráemelo. Mira, lo que pueden llevar para la casa, que si alguna vez pueden comprar, porque yo no sé si esto ya existe en el mercado, hace muchos años. Vamos a buscar acá, debe estar, en 2 segundos, los vamos a encontrar. Pero estos son súper poco frecuentes. Pero sí, esto ayudaría. Aquí encontré uno. Buenísimo. Esto. La mejor solución del mundo. Un cachuchazo. Este es un termómetro de mano. ¿Ya? Este termómetro de mano no está muy legible, que tiene rojito. Ahí se ve el rojito. Por ejemplo, ahora yo estoy ansioso. Tengo 70 en la escala. Es decir, tengo vasoconstricción periférica. Estos termómetros de mano se utilizan en algunas clínicas en Estados Unidos, más que nada ochentera y noventera, para medir estrés. Si tengo mis manos heladas, entonces estoy ansioso. Sirven para 2 cosas, para la ansiedad y para ser profiláctico preventivo de jaquecas. Si tengo mis manos heladas durante mucho tiempo, entonces al mediano plazo, en horas, voy a generar una jaqueca. Porque la vasoconstricción se relaja un poco, pasa a vasodilatación. Entonces, con este tipo de herramientas de biofeedback muy simples, le enseñan a las personas a desestresarse. Entonces, ¿cómo utilizar esto? Por ejemplo, si se llegaran a comprar de esto. Es, después de su ejercicio de respiración, subió hasta 90 porque son en Fahrenheit. Podemos tener una en Celsius también. No sé si se ven ahí en la cámara. Entonces, esto tiene una escalita. ¿Ya? Entonces, si yo empiezo a soplar, que más alta en mi boca que en mis manos la temperatura, inmediatamente aumenta la temperatura del reloj, del termómetro. Entonces, al final de la respiración guiada, si logré relajarme, entonces está cambiado la temperatura a 80, 90. De 90 para arriba y vasodilatación periférica, estoy relajado. Lo hice bien. Ahora, hay otras herramientas también más modernas. Relojes. Los relojes inteligentes. Hay otra herramienta. Se puede utilizar la cámara del celular y algunas, yo no he revisado las últimas aplicaciones, pero hay algunas aplicaciones de biofeedback que ven cuánto estoy saturando. Entonces tú pones la camarita, el dedo en la camarita y la luz se enciende del foco del celular y se transforma en un oxímetro de pulso portátil. La cámara del celular con la luz del celular pasa a ser un oxímetro. Y hay un par de aplicaciones en iPhone y en Android que miden cuánto está oxigenando. Y te muestran algún gráfico, como un monito que sube o que baja. Entonces tú aprendes a lograr la tarea, que implica de que tú, por ejemplo, disminuyas un poquito la tasa de oxigenación, de saturación. Existen esas, pero yo los últimos lo vi hace 4 o 5 años, entonces si buscamos aplicaciones, quizás como tarea del iPhone y Android, vamos a encontrar unas 2 o 3 de biofeedback basadas en este concepto. Entonces ahí la persona tiene una interfaz directa, y ante esa interfaz directa la persona que adquiere maestría, y a través de esa maestría adquiere maestría sobre su cuerpo. Porque, insisto, el pensar en calmarse no va a resolver nada. Porque nosotros no tenemos control sobre nuestro sistema autonómico. Entonces, lo que podemos hacer indirectamente o centrarnos en un proceso del sistema autonómico y regular ese proceso, o aprender a través de una herramienta compleja que en ese videojuego jugamos a tal cosa, pero indirectamente estamos regulando nuestra función física. Entonces, ese es el dragón al que tenemos que ganarle. Es un dragón involuntario. Por eso la persona se disocia. Yo no soy lo que siente mi cuerpo. Interesante. Quedaron pensativos, un poco les veo cara de... ¿Qué opinan, chiquillos? Felipe, partamos de nuevo contigo. ¿Qué opinas? No, todo bien interesante, me sirvió igual para hacer esa diferenciación. Como yo dije al inicio, como que yo hacía esa diferenciación de la crisis de pánico, ya, si no cumple con el tema de que, así por decirlo, tuvo la sensación de muerte, ya, no entra en la categoría de crisis de pánico. Pero si los vamos ya al tema de la respiración, claro, pues, es como todo, como progresivo, a menos respiración y a más respiración, así como mientras más es como puede ser peor, porque más como sintomatología va a tener. Entonces eso me sirvió mucho. Gracias.
Jennifer. ¿Se escucha? Sí. Sí, o sea, a mí comparto un poco lo de Felipe y me gusta que esto sea llevado más como, no sé si llamarlo como un hábito, pero que la persona lo integre de una forma como mucho más completa, más allá de como abarcar el síntoma en ese momento y luego como ya, chao, como siempre la misma instrucción. Y eso también me recuerda un poco, no sé si es como lo mismo, pero en mi diplomado como de trauma, hablaba mucho de que las personas que estaban bajo un estrés crónico tenían una forma de funcionar de homeostasis distinta con respecto a ciertas reacciones. No sé si es como algo similar esto también. Sí, hay un quiebre en la homeostasis. Entonces tenemos este fenómeno, esta especie de disautonomía aprendida, tanto como otros marcadores biológicos que quizá un día vamos a ver, como el cerebro cambia cuando una persona tiene trauma. Y se observan esos traumas y son bastante consistentes en el tiempo. No en todos los casos, pero por lo menos sí tenemos ciertas reseñas. Valentina. Yo creo que una posible consulta era las técnicas de distracción que comentaba Claudia, entonces sería mejor ocuparlas como para el manejo de los detonantes de la hiperventilación a nivel psicológico, ¿cierto? Sí, súper buena idea, sí, sí. Fernanda. Pucha, yo llegué tarde, me perdí casi todo esto, pero lo que escuché pregunté, así que al menos de lo que escuché me quedó todo claro. Eh, pero sí creo que no está de más agradecerle a Sergio, como siempre, la buena disposición que tiene para respondernos todas las dudas y darnos tips y como mostrarnos el foco de trabajo de él, o sea, que nos haya mostrado una hiperventilación y haya mostrado cómo está en el computador y eso, cómo se funciona y cómo desencadena en una crisis de pánico, yo creo que fue como clic en mi cabeza y dije, ya, es la respiración. Entonces, de verdad, Sergio, te agradezco mucho, como siempre, la buena disposición que tienes con nosotros. No, gracias. Algo Gracias a dijiste, ustedes Sergio, para rescatar el... Algo dijiste, Sergio, antes, que esto es como la fisiopsicología. ¿Cuál fue la palabra técnica? ¿Que esto era como la fisiopsicología? Psicofisiología, la psicofisiología, sí. Psicofisiología. En el fondo, la psicofisiología es toda la observación de los marcadores físicos relacionados con la mente, con la cognición y con las emociones. Y ya hay harto. El biofeedback es lo que más le gustó eso. Biofeedback son una serie de máquinas que van midiendo respuesta autonómica, respiración, sudoración, temperatura superficial, cerebro, presión sanguínea. Y claro, el biofeedback es muy lindo porque en el fondo lo que se pudo lograr desde Camilla en adelante, que era un tipo que descubrió que tú puedes entrenar tus ondas alfa cerebral en los años 60, es un descubrimiento de que tú puedes, a través de ciertos marcadores, reentrenar un proceso autonómico. Pero ese proceso autonómico se reentrena como una interfaz que te va enseñando cómo se expresa en tu cuerpo cierta señal, la respiración, la transpiración, el potencial evocado cerebral. Y bueno, yo dediqué como unos 10 años y medio a la psicofisiología en clínica. Ahora ya me trasladé al otro método hace un rato, de estimulación magnética, porque lamentablemente lo malo del neuro y el biofeedback, que un día si quieren podemos hablar en detalle, pero la idea sería que lo vieran la máquina, hiciéramos un electro con usted, viéramos cómo se juega, como que tiene un videojuego en tiempo real y que tú lo controlas con una parte de tu cerebro para aprender a activarla o desactivarla. El problema del neurofeedback es de que requiere muchas sesiones para lograr el efecto deseado. Y esas sesiones cada una toma mucho tiempo. Tienes que estar 30 minutos haciendo tus flexiones de brazos cerebrales o respiradoras o lo que quieran. Entonces, la adherencia al paciente baja. En cambio, el método con estimulación magnética, tú vas, pones en una zona del cerebro y se acabó. Son 10 minutos, no da para más. Y el cerebro se estimula, tú tienes el mapa cerebral, está claro dónde activar o desactivar, cuánto tiempo, de qué forma. Listo. Ahora, como la gente tiene mucho miedo por avaricia, hay 2 clínicas que lo están haciendo, una se llama MERT, si ustedes la buscan,
Y Merck te cobran por un proceso 16 millones de pesos, de 30 sesiones. 16 palos. Avenida El Rodeo acá en Santiago, cerca de los Arnechea. Entonces, yo por ver tu mapa cerebral y estimularte con un magneto en la cabeza, a ti o a un familiar, un autista, lo que sea, 16 palos. Es que te pagan. Pero creo que eso es un despropósito. Sí que es una técnica muy potente. Tú modificando el cerebro puedes adelantar el camino y después ir al ser. O que otro lo haga. Pero sí, todo esto es psicofisiología. Eso también. Pero eso se llama neuromodulación. Porque palabras raras, pero para decir, bueno, ya aprendemos a cómo modificar el sistema nervioso. Los psicólogos tenemos ese poder. Lo que pasa es que se ha estudiado poco y es un área gris entre la psicología, la neurología y la psiquiatría. Pero nosotros podemos modular el sistema nervioso a nuestra voluntad. Aunque suene medio totalitario. Porque existe, es medible y es modificable. Lo que hace es que en la escuela no nos enseñan tanto eso. Porque esto es un pensamiento ultra directivo, ultra mega directivo. O sea, el paciente no tiene control de la situación, ni conciencia de la situación, y el terapeuta tampoco genera un abordaje lingüístico, sino que genera una modificación directa del sistema nervioso para modificar el síntoma. Pero sí funciona. Entonces, mi humilde opinión es que nuestros modelos se basan en lo que nuestros ancestros tenían. Nuestros ancestros tenían el habla y tenían unas poquitas herramientas disponibles. Nosotros tenemos muchas más herramientas disponibles. La pregunta es, ¿qué hacemos con esas herramientas que no sé si Freud haría lo que hizo, o Jung haría lo que hizo, o Peirce, si estuviera en el siglo XXI? Claro. No olviden que Freud era un fisiólogo, Freud era un físico, estudiaba física y química. Como él se quiso casar, hasta donde yo recuerdo, con una persona que tenía un estatus superior en la sociedad, él decidió entrar a la escuela de medicina. Muchos de ellos son científicos, digamos, de ciencia básica. Hay varios ejemplos de ellos. Einstein también, por ejemplo, que era un estadístico. Entonces, y también fue literato en un punto. Entonces, por ahí, esa es la invitación, hay cosas entretenidas ahí. Pero hay que tener máquinas, hay que darse vuelta, pero después de toda esa vuelta se hace todo más fácil. La parte difícil es familiarizarse con un proceso totalmente distinto al enseñado. Pero después las cosas salen solas. Y los resultados funcionan. No funciona para que una persona reconozca una parte de sí que no quiere reconocer. Funciona para que no tenga ansiedad, para que pueda dormir mejor, para que no esté con pensamientos negativos, funciona para ese tipo de cosas. No modifica el canal de televisión, modifica el volumen del canal de televisión que está viendo. Claudita, no te pasé el micrófono a ti, para ir terminando. No sé qué decir. No, es que, bueno, he aprendido harto estos viernes con Sergio. Agradecía también. Y bueno, me quería pasar de Barça igual, porque les quería pedir un poco de asesoría personal. Lo que pasa es que mi hija de 12 años la acaban de diagnosticar con fibromialgia. Y en los niños pequeños igual no he encontrado tanta terapia, tanta información, porque generalmente esta enfermedad se da más en adultos. Y ella está con mucho dolor ahora, ha faltado mucho a clase. Ya ayer ni hoy día no la pude llevar porque no fue capaz de levantarse. Le dolía hasta la lengua, o sea, el pelo le roza la cara y le duele. Y por eso estaba preguntando el otro día qué tipo de terapia era buena para ella, así que eso quería información, si me pueden ayudar. ¿Tiene problema de memoria a corto plazo y se distrae fácilmente? Sí, se distrae fácilmente, pero así como memoria no, nunca tuvo problemas. Sí, esto empezó hace poco. Pero ahora su memoria se ha disminuido. Ya. Lo que yo hago para fibromialgia es tratar de estimular, bueno, se mide primero, pero los que he visto fibromialgia tienen una disminución de la actividad de la corteza dorsal izquierda, frontal. Ya. Y cuando tú le levantas ese número, se acaba el dolor. El número está muy bajo, es como que esa zona se apagó, entonces pescan en exceso el cuerpo y en exceso la señal de presión o dolor. Igual hablé ayer con un médico y planteaba de que hay otro sistema parecido al linfático que está emergiendo en investigación, que no lo conocemos nada casi, y que podría estar relacionado con la fibromialgia. Pero por ahora la mejor explicación es mejorar el buffer a nivel de la médula y el buffer a nivel central para que no pesque el dolor.
para que lo Ya. reinterprete. Entonces, normalmente estas personas también tienen alteraciones en las funciones ejecutivas. Vienen de la mano. Tengo alteraciones ejecutivas, también tengo alteraciones de la experiencia del dolor. Ya. Pero ahí, ¿qué tipo de terapia sería buena para ella? No sé, le podríamos estimular la cabeza. No, Una por eso lo que te está Pero diciendo, eso es lo que Claudito, te yo está entiendo, diciendo pues, mi Sergio. humilde sistema, digamos. Claro, primero quiere medirlo, que lo mida, para que la evalúe, y después Bien, te pues, primero, si no, claro. Vente para Ya la voy a Santiago, pues, llevar para Claudita. contigo Sí, entonces, sujeto de estudio. sí, sí, buenísimo, feliz. sí. Ahí coordinemos por interno. Ya vale, Eso. gracias. Debo continuar, pero Sí. gracias como siempre. Te pasaste, Sergio. Vaya nomás. Cuídense. Nos vemos. Chao. Muchas Y gracias. ahí comentamos el paper, porque no lo alcanzamos a comentar, pero es bueno está bueno el paper ese de Caspi, el paper del 2013 que habla de la depresión y un controlador receptor 4. Dale, compadre. Seguimos. Muchas Cuídense. gracias. Buen fin de Nos semana. vemos. Chao. Nos vemos otro día. Chao. Chao. Bueno, ya tienes viaje, Claudia, para Santiago, entonces. Sí, ya tengo excusas. Así que ahora voy a tener que ir nomás, ¿viste? No, pero si te das cuenta, es algo que ya al menos hay una alternativa, una posible puerta, una ventana para el tema, po. Es que acá en Temuco no hay nada de eso, pues esto está en En pañales Temuco es acá. así que puro no- queso, miel no, y de verdad harina que he tostada. buscado varias cosas, pero no, ni el nombre, por eso le preguntaba mejor. Po. No, Temuco, huevo, queso, miel y charqui, weón. No sé, por ahí, bueno.